Pero luego viene el apóstol y miren cómo va a cambiar. Primero habla del gozo y luego empieza a tocar un tema muy interesante. Entra con el gozo, pero luego empieza a hablar de cómo él había vivido en medio de la ley judía como fariseo. Verso 3 dice: nosotros somos la circuncisión. Hace una analogía a la ley de Moisés. Y cualquiera, si hubiera leído eso en ese tiempo de la iglesia de Filipenses, yo, ¿cómo así? Quiero haber leído bien. ¿Cómo que somos la circuncisión? Y no, Pablo nos ha enseñado que la ley ya pasó, porque ahora ya no somos llamados a circuncidarnos, ahora ya no somos llamados a no comer cerdo, ¿verdad? Porque en la ley no podían comer chicharrones. Pero cuando el Señor se le aparece a Pedro y se le revela y le dice, le empieza a mostrar en un éxtasis, en una visión, chicharrones, carnitas y un montón de animales que para el pueblo judío eran inmundos, que no podían comer. Pero luego escucha una voz que le dice, mata y come. Y la primera reacción de toda persona que quiere agradar a Dios es, Señor, ¿cómo? Si esos animales son inmundos. Y entonces viene el Señor y le dice a Pedro, no llames inmundo lo que yo he santificado. Y entonces le borra el cassette, le cambia. Por eso dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y nos compartía el pastor Carlitos la semana pasada, decía, las cosas viejas van pasando, dice. Porque a veces no es un cambio de la noche a la mañana, ¿verdad? Llegamos al Señor y todavía hay muchas áreas que vencer. Yo les podría decir, miren mi ejemplo, ¿verdad? Toda la vida en la iglesia, desde niño, escuela dominical, con los jóvenes, sirviendo y en todas las áreas de la iglesia. Y hoy, como pastor, todavía tengo muchas cosas que rendir y que entregar al Señor. Por eso dice, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Y uno de mis pastores decía, si fuéramos perfectos, ya no estaríamos aquí, decía él. Ya hubiéramos sido arrebatados como fue arrebatado Enoc, o como fue arrebatado Elías. Porque Dios diría, ya alcanzó la estatura, ya no está para estar aquí, vámonos, venga, para el cielo. Pero aún nos falta, ¿verdad? Y en otros casos, como el apóstol Pablo, que decía, Dios ya me dijo que si quiero ya me puedo ir, pero no sé qué hacer, me ha dado a elegir. Si me voy, es bien porque voy a estar con el Señor, pero si me quedo, sigo haciendo la obra. Así que no sé cuál escoger. Miren qué nivel el del apóstol Pablo, ¿verdad? Pero entonces empieza a hablar acá y dice, nosotros somos de la circuncisión. ¿Cómo así, apóstol Pablo? Pero si usted ha enseñado que ahora hubo un cambio de dispensación, cambió la ley. Dice en Hebreos que no nos hemos acercado al monte donde recibió Moisés las tablas de la ley, al monte Sinaí, sino que os habéis acercado al monte de Sión, dice, un monte de misericordia, de amor. Porque dice que en el monte de Sinaí, aun si una bestia de carga iba y topaba en el monte, moría, dice. Y si nosotros vemos la ley, cuando David quiere traer el arca del pacto de regreso a Jerusalén, ahí van todos felices y de pronto el arca se va a caer de la carroza en la que la llevaban y corre una persona a sostenerla. No era malo lo que estaba haciendo. ¿Cómo se llamaba? Usa, ¿verdad? Corre Usa a poner la mano. No era algo malo, era bueno. Estaba salvando el arca del pacto para que no cayera y se quebrara. Pero ¿qué sucede? Tocó el arca del pacto y cae muerto. Porque dice la Biblia que los sacerdotes
solo podían entrar al lugar donde estaba el arca del pacto una vez al año. Y solo cuando eran convocados y entraban con aquellas vestiduras con campanitas, porque si entraba mal, dice, si no entraba a cuentas con Dios, todos estaban afuera oyendo las campanitas y tenía una cuerda, como que era astronauta, ¿verdad? Con aquellos astronautas que salen al espacio con algo bien. Pero si alguien entraba mal, si alguien no entraba a cuentas con Dios, moría en el lugar santísimo. Y entonces todos afuera decían, miren, ya no escuchamos las campanitas. Dios se lo llevó porque no entró a cuentas. Y empezaban a jalar la cuerda y salía la persona a ser enterrada. Entonces, eso era la ley. Eso era la antigua dispensación. Pero por eso es de que el apóstol Pablo habla y dice, ahora, dice, en mi evangelio, dice, o en el evangelio que me fue revelado de parte del Señor Jesucristo, hay una nueva dispensación o una nueva modalidad donde el viejo pacto es sustituido por el nuevo pacto, donde entonces viene Pedro y hablábamos, ¿verdad? Le dice, no llames inmundo lo que yo he santificado, mata y come. Y entonces él entiende cuando le llegan a buscar de parte de los gentiles que Dios estaba abriendo el evangelio también para nosotros, que no somos judíos. Estaba abriendo, ni descendientes de judíos, estaba abriendo también el evangelio, pero también para los judíos. Hay judíos, aquí está el pastor Carlitos Crocker, ¿verdad? Mamá judía, pastor Pren también, que también dice judíos y gentiles, hizo uno nuevo, es decir, la iglesia, y ahora la iglesia es la nueva dispensación. A mí me emociona eso. Qué lindo, ¿verdad? Porque Dios trajo algo mucho mejor. Y cuando vemos en Hebreos y habla de todos los que se consagraron en la ley, dice que todos ellos, como Daniel, que fueron fieles a Dios, como José, que fueron fieles a Dios, solo saludaron de lejos las promesas que ahora nosotros hemos recibido, porque sobre nosotros ha venido el Espíritu Santo y ha derramado dones y ha derramado unciones. Por eso hoy hablábamos, por ejemplo, del don de sanidad. Miren qué bendición. Y Dios lo bendiga, Pastor Julito, y lo siga usando. También a Dios sea la gloria, porque Él es el de toda la gloria, pero Dios es el que da el don de sanidad. Dice, Dios da esos dones, y eso es lo que trajo el Señor en esta nueva dispensación. Pero por eso entonces sorprende, porque si estamos en una nueva dispensación y el apóstol Pablo entra diciendo, nosotros somos la circuncisión, ¿y aquí qué pasó, verdad? Pero miren, entonces sigue hablando y dice, los que en espíritu, dice, servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Y esto me impresionó mucho, porque yo decía, en este tiempo, lamentablemente, yo les puedo decir que en mi vida, lamentablemente, y bueno, yo les contaba a Miriam, yo antes era bien cuadrado, y no que ser temeroso y apartado de Dios sea malo, sino que uno puede caer en mucha religiosidad, uno puede caer en muchas prácticas que no son de la Biblia, que no son de Dios, sino que empiezan a ser conceptos humanos, preceptos humanos, que dice la Biblia y habla, dice, cuando habla el Señor de los fariseos, dice, miren, hagan lo que ellos dicen, porque está en la palabra, pero no hagan lo que ellos hacen, dice. Pero luego lo complementa después donde dice que hay algunos, dice, que imponen cargas, dice, que ni ellos mismos pueden llevar, dice. No, hermanos, que usted tiene que ayunar 40 días como Jesús. Yo les conté que este año no podía hacer un ayuno de 3 días, ya no aguantaba.
Lo peor fue que me fui a una actividad que me invitó el doctor Prem y había comida, yo viendo la comida. Fue peor haber ido a ese evento viendo toda la comida que habían llevado y yo sin poder comer. Pero entonces en la religiosidad pueden empezar a surgir esos preceptos humanos, ¿verdad? Mandamientos de hombres, dice, que no son mandamientos de Dios, porque no están en la Biblia, o quizás sí están en la Biblia, pero ya no corresponden al nuevo pacto, a la nueva dispensación, porque hoy ya no se exige, por ejemplo, la circuncisión como un requisito para ser del pueblo de Dios, para ser salvos. Algo que sí se le exigía al pueblo de Israel antes. Y miren qué interesante esto, porque aún en el mundo lo vemos. El mundo muchas veces no ve los cambios que hay y se quedan, no, es que nuestro negocio es la fotografía. Y estoy hablando de la empresa Kodak. Y ellos decían, nuestro negocio es la fotografía y vendemos millones en películas de rollos fotográficos y en el revelado. Y alguien fue y les presentó la idea y les dijo, miren, aquí está la idea para la cámara digital. No, ese no es nuestro negocio. Yo les he contado, una empresa acá en Guatemala, eran líderes en pañales de tela para bebés y eran multimillonarios y les llegaron a ofrecer la maquinaria para producir los pañales desechables, pero ellos dijeron, no, eso, nosotros estamos en los pañales de tela, esos plásticos, no, qué feos. Y tuvieron la oportunidad de ser los pioneros, y así podría seguir. Estaba leyendo la historia de Yahoo, un buscador de internet que existió antes de Google, muy famoso, que Google le ofreció, los fundadores de Google, Larry Page y Sergey Brin, le ofrecieron el algoritmo, le ofrecieron la tecnología, pero ellos se quedaron en lo que ya tenían. Ahora puede pasar, o nos puede pasar, de quedarnos en algo que ya pasó, que ya no es de la dispensación, que está obsoleto, o que hubo un cambio de dispensación, y no entrar ahora al nuevo mover que Dios trae para nosotros. Y entonces por eso dice acá el apóstol Pablo, dice, no teniendo la confianza en la carne. Y miren, pasemos al verso 4. Aunque yo también, dice el apóstol Pablo, tengo de qué confiar en la carne. Entonces él empieza a hablar. Y miren qué interesante. Dice, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. Miren cómo se presenta. Cualquiera que lo escuchara diría, se nos puso creído el apóstol Pablo, ¿verdad? Empezó a sacar parte del currículum, como lo hace en Corintios anteriormente, que empieza a hablar en Corintios y empieza a decir, miren, yo he naufragado, recibí 7 azotes y aquí estoy. A veces como derribados, mas no destruidos. Y cualquiera podría decir, qué creído el apóstol Pablo, pero no. Y miren, sigue hablando, dice, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, porque era una de las sectas más estrictas. Si lo pusiéramos en este tiempo, podríamos mencionar algunos nombres. No, es que nosotros somos de tal, ahí sí bien estrictos, bien consagrados y bien. Y gloria a Dios por todo eso, porque todo eso es bueno, es bendición. Porque yo siempre pienso, cuando en Apocalipsis dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar, dice, a cada uno, dice, según sea su obra. Entonces hay recompensa por obras, hay recompensa por consagrar, hay recompensa por apartarse del mal, por buscar a Dios, por servir. Pero también hay un peligro, y es lo que el apóstol Pablo menciona acá. Y miren, verso 6 dice, en cuanto al celo
perseguidor de la iglesia. Y eso era algo de orgullo para su secta farisea. Aquellos que, miren, aquellos que se levantaron por allá, que dicen que ahora hay que danzar en la iglesia. Así fue un tiempo en el mover de la iglesia, cuando no había ese mover de la danza. Y de pronto, la danza, ¿cómo es posible? Eso es del diablo. La guitarra eléctrica es satánica, la batería. Y luego empezamos a ver en los salmos que decía: alabad a Dios con pandero, alabad a Dios con címbalos de júbilo, con arpas, dice. Y hace referencia a los instrumentos musicales que habían en ese tiempo. Y dice: y en cuanto a la justicia, que se basa en la ley, dice, está hablando él de la ley irreprochable. Dice, imagínense cómo era el apóstol Pablo. Era, si lo pudiéramos comparar, yo me recuerdo hace muchos años que iba a un grupo de niños al Seminario Teológico Centroamericano, allá por la Bolívar, que se llamaba ICTUS, se llamaba el grupo de niños, que era así como tipo Boy Scout, pero cristiano. Y uno llegaba a este seminario, al CETECA. Yo me acuerdo que miraba todo así, puro convento, casi así, todo silencio, y aquella reverencia, y aquello todo bien planchado, y todo bien estricto, y todo bien disciplinado. Y miraba también a los pastores o a los ministros con su traje y así, y puros guerreros de Dios, puros generales. Uno decía, gloria a Dios. Y yo me imagino así al apóstol Pablo, ¿verdad? Irreprochable, así como se ve mucho de ustedes, así bien planchaditos, irreprochable delante de Dios. Pero luego en el verso 7, y aquí quiero ir bien, qué lindo lo que dice: pero cuantas cosas, dice el apóstol Pablo, eran para mí ganancia, todo eso que yo hacía y que todo eso que era para mí ganancia, lo he estimado como pérdida, dice, por amor de Cristo. Ahora miren qué interesante, por eso Jesús dijo: si alguno quiere salvar su vida, la perderá, dice. Pero si alguno pierde su vida por causa de mí, ahora pareciera un juego de palabras que lo confunden a uno, ¿verdad? Como, o sea, si me pierdo, sí me voy a salvar, pero si aquello que no estaba mal, porque él lo hacía por amor a Dios, guardar la ley, guardar los mandamientos que había dado Moisés. Pero ahora, en esta nueva dispensación, le cambian. Qué difícil ha de haber sido, ¿verdad?, para el apóstol Pablo. Porque si muchas veces es difícil para nosotros que no crecimos en la ley, o que no crecimos bajo esa rigurosidad. Yo me imagino al apóstol Pablo como aquellos monjes Shaolin de la China, ¿verdad?, que se iban hasta un monte y se apartaban de todo. Y él, apartado de todo para Dios y guardando todas esas cosas. Y ahora el Señor lo cambia y dice: mira, te voy a cambiar el cassette. Y entonces sigue hablando, y verso 8, y dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, dice. Y alguien puede decir: pero si eso no está mal. Claro que no, pero esto de ahora que el Señor trajo está mejor, está mucho mejor que lo que había estado antes. Porque por eso hablábamos que en Hebreos 11 dice que todos estos algunos fueron aserrados, dice Hebreos 11, fueron muertos por causa del Evangelio, guardaron la ley, se consagraron, pero no alcanzaron las promesas, solo las saludaron de lejos, solo lo vieron de lejos. Pero entonces ahora el apóstol Pablo dice: yo tuve que cambiar el cassette. El apóstol Pablo no cometió el error de Kodak o de Yahoo o estas empresas que no pudieron transicionar a lo nuevo que venía, al nuevo mover que Dios estaba trayendo sobre el mundo. Y entonces él dice: todas las cosas por la excelencia
del conocimiento de Cristo Jesús